El día de hoy vamos a ver el tema 5 de la serie Viviendo la Fe del libro de Santiago. Y el día de hoy vamos a meditar en el capítulo 3 del libro de Santiago. Es una porción donde vamos a meditar algo acerca de la lengua, acerca de lo importante que es meditar en esta porción. Libro de Santiago, capítulo 3. Y en mi Biblia tiene un título que dice La irrefrenable lengua. Pero el tema que hemos de explicar el día de hoy se llama el poder de la lengua. Muy bien, amados hermanos, pues la palabra del Señor es hermosa. Voy a leer el versículo 1 y 2 de Santiago. Y dice la palabra: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Estos dos textos de las Escrituras inicia este hombre de Dios, este discípulo de Dios, inicia refiriéndose a sus hermanos amados. De veras que habla con ese amor, con ese carisma para con la gente a la cual él escribía su carta. Les dice: hermanos míos. Los siente en su corazón, los siente en su vida, siente el anhelo de que este mensaje puedan tomarlo y puedan llegar a él. Porque no les está hablando a sus hermanos en carne específicamente, les está hablando a los dispersos. Recordemos que al inicio, el primer capítulo de Santiago nos enseña que hablaba, que dirigía esta carta a los dispersos, a los israelitas que estaban dispersos, pero para él son sus hermanos, como tú y yo somos hermanos en Cristo Jesús, y no podemos dirigirnos a ti más que con amor, con el mismo amor que Santiago se dirige a el pueblo de Israel, al cual él dirigía esta carta. Y les dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Está hablando que en verdad en el grupo muchos a veces queremos ser mucho más que los demás, pero él les dice que tengan cuidado, porque en realidad maestro solamente hay uno, y nos lo explican las Escrituras en el Evangelio de San Mateo, acerca de ese nombre tan poderoso que es un maestro. Y además dice que el que es maestro, el que es líder, tiene una mayor responsabilidad y será juzgado con mayor responsabilidad. Les dice: por eso no se hagan maestros muchos. Algo bien importante que la palabra de Dios nos enseña, y en verdad ahí en el Evangelio de San Mateo 23:8 dice: pero vosotros no querráis que os llaméis rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Aquí Jesús lo aclara en el Evangelio de San Mateo 23:8, que dice que solamente uno es maestro. ¿Cuál es? Jesús. ¿Cuál es el motivo de estar aquí? Jesús. ¿A quién predicamos? A Jesús. ¿A quién predica Santiago? A Jesús, amados hermanos, a Dios. Siempre la predicación es a Dios, siempre la predicación es a Jesús, siempre la predicación es al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios trino, un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los que son importantes en las reuniones de la iglesia. De allí en fuera, amados hermanos, no hay más importancia ni tenemos de qué hablar de otras cosas si no es de la Trinidad Divina. Y aquí vemos cómo lo explica Santiago a sus hermanos.
a los hermanos a los cuales Él les habla con ese gusto, con esa ternura. Él les dice: sabemos, amados hermanos, que cuando hay un líder, siempre al líder se le va a reclamar más, se le va a pedir más que al que está abajo de ese líder. Por eso Santiago hace este llamado: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y el versículo 2, amados, dice: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Todos ofendemos muchas veces? ¿Acaso los hijos de Dios ofendemos muchas veces? ¿Los cristianos ofendemos muchas veces? Claro que sí, amados hermanos. Y dice la palabra de Dios: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Dice Santiago: puede que haya quien no ofenda, puede que se encuentren algunos que no ofendan. Qué bueno que si existen, eso quiere decir que son perfectos, que tienen autoridad para refrenar todo su ser, todo su cuerpo, toda su mente, todo su corazón. Recordemos que la palabra dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Él dice que verdaderamente, y si este varón es incapaz de frenar, entonces es perfecto. ¿Qué es la palabra perfecto? La palabra perfecto en el idioma griego es lelejos, que quiere decir que se refiere a todo aquello que es alcanzado, a todo aquello que ha terminado, aquello que es completo, aquello que es perfecto. Y dice que cuando se refiere esta palabra a una persona, quiere decir que es una persona madura, una persona que ha alcanzado la madurez. ¿Para qué nos sirve la madurez, amados hermanos? ¿Para ser mejores o para ser peores? Siempre la madurez será para que seamos más sabios. Por eso Santiago en este versículo 2 nos enseña acerca de ser perfecto. Y cuando se refiere a un ser humano, a un cristiano, se refiere a que es una persona madura, una persona que ha alcanzado madurez, que sabe lo que hace, sabe lo que piensa, actúa con cordura. Porque muchas veces, amados hermanos, actuamos sin pensar el efecto que va a tener nuestra actuación. Y el día de hoy la palabra que el Señor nos da a través de Santiago es controlar algo de nuestro cuerpo, que es muy pequeño, pero que es muy peligroso. Y se refiere a la lengua. Por eso empieza Santiago dando el consejo acerca de no sentirte tú mucho más que los demás. Se refiere a que si en verdad eres capaz de mantenerte sin ofender a nadie, qué bueno, porque has sido una persona madura, has alcanzado la madurez. Pero en el versículo 3, amados, la palabra del Señor nos enseña algo bien importante. Después de que Santiago da esta instrucción, lo que leímos en San Mateo 23:8, que dice: pero vosotros no queréis que os llamen rabí. En la primera carta del apóstol Pedro, en su versículo 3, en su capítulo 3, verso 10, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Por qué te leo esto? Porque dice el versículo 3: he aquí vosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿Te das cuenta el ejemplo que está poniendo aquí de
de cómo gobernar, de cómo tener control sobre cosas tan grandes con cosas tan pequeñas. Habla de un caballo y de un freno. Yo no sé si tú has visto cómo doman a los caballos, que les ponen un fierro llamado freno con una rienda, se las ponen en el hocico. Y cuando ese animal no quiere entender, el jinete lo que hace es jalar la rienda, y al jalar la rienda le lastima el paladar al animal, le lastima su hocico al animal. Entonces el animal siente dolor y se sujeta, se dobla. Y pone este ejemplo Santiago, para que de esa manera podamos sujetar al caballo. Y se sujeta. Y el ejemplo es tan hermoso porque aparte se refiere también a una embarcación, a una nave, a un crucero, no sé, un barco gigante que por su longitud de tamaño sería imposible cómo moverlo, cómo dirigirlo. No podemos echar un barco al mar y se vaya a la deriva por donde él quiere, no. Hay una ruta de navegación por la cual esa nave tiene que continuar su camino. Y dice que esa nave tan grande y azotada por fuertes vientos puede ser controlada con un pequeño timón. Pero lo curioso, amados hermanos, que son ejemplos que Santiago nos está poniendo acerca de la lengua del ser humano. Y te digo del ser humano porque no está hablando de la lengua del caballo, porque el caballo no ofende, la vaca no ofende, el perro no ofende, ningún animal ofende. El que ofende es el ser humano. Y ese pequeño miembro que tenemos, tan chiquito, es el que hace cosas grandes, hace estragos en la vida de las personas, en el mundo entero. Y dicen las escrituras, versículos 5 y 6, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Dice, aquí ya entra Santiago directamente con el problema de nuestra lengua, de nuestra boca. Porque la lengua la tenemos en la boca, y la boca cuando se abre es para decir una palabra, y es cuando vamos a usar nuestra lengua. La lengua nos ayuda para muchas cosas buenas, pero también para muchas cosas malas. Con la lengua podemos bendecir, pero también con la lengua maldecimos, amados hermanos. Y eso es lo que Santiago quiere enseñarnos lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana a través de Santiago. Que tengamos nosotros cuidado. Y pone como ejemplo esa pequeña lumbre, esa pequeña llama que incendia un grande monte. Hay un dato muy importante. Dice que a los principios de octubre del año 1871 se desató en el estado de Wisconsin uno de los incendios más grandes y terribles en la historia de los Estados Unidos. Y ese incendio, amados hermanos, fue provocado por unas chispas que un tren dejó al pasar por esa zona. Dice esta investigación, amados hermanos, que ese incendio alcanzó a quemar 2,000 millones de árboles y mató a más de 1,200 personas. Y en verdad lo vemos como un ejemplo a lo que dice Santiago, que un fuego tan chiquito puede incendiar grandes montes, grandes longitudes de vegetación. La culpa, amados hermanos, ¿quién la tuvo? Unas chispas que quizá
volaron de las llantas, de los rines, de las ruedas de fierro del tren con las vías, y eso provocó ese grandísimo incendio. Por eso dice que cualquier chispita, cualquier lumbre puede ser tan grande, y lo pone, por ejemplo, de nuestra lengua, como ejemplo de la lengua. Porque muchas veces suele suceder que por una mentira, amados hermanos, ocurren muchas tragedias. Y esa mentira, ¿de dónde vino? De los labios de una persona que no tuvo cuidado de guardar su lengua, de hablar correctamente, de tener esa sabiduría para no hacer este desastre. No sé si se acuerdan de la guerra de Irak contra Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Cuando esa guerra se suscitó, 2 espías iraquíes, desertores del ejército, fueron a pedir asilo político a Alemania, y ellos van y cuentan que Saddam Hussein fabricaba armas de destrucción masiva. Y eso provoca que países importantes como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania se pongan en pie de guerra contra Irak. Recuerdan, eso fue en el año 2000, 2002, cuando se suscitó esa guerra. Y todo fue, amados hermanos, por 2 desertores que hablaron, que dijeron algo que ni siquiera era verdad, pero que ocasionó una gran mortandad. Ocasionó una guerra tremenda en aquellos lugares del Medio Oriente. ¿Todo por qué, amados hermanos? Por este pequeño miembro, esta pequeña parte que tenemos en nuestra boca, que no le ponemos el freno que le ponen al caballo, que no lo podemos controlar, que hablamos sin sentido. Qué importante es que nosotros, antes de hablar, podamos ponernos a meditar qué es lo que vamos a decir. A veces es difícil, amados, yo lo entiendo. Y más cuando alguien te ofende, más cuando alguien te dice algo y tú no tienes nada por qué te ofendieron, sientes ganas tú de darle rienda suelta a tu lengua. Pero es exactamente cuando hay que ponerle ese freno. Es cuando hay que decirle al Señor: ayuda a mi Señor a no explotar, ayuda a mi Señor a bendecirlo, en lugar de decirle una grosería. ¿A cuánto nos ha pasado, amados hermanos, que en momentos de ira nos olvidamos de que somos hijos de Dios y lanzamos un vocabulario tremendo? Eso es un vocabulario que no debe de ser en los hijos de Dios. Solamente hablamos correctamente cuando estamos tranquilos. Pero, amados, nosotros debemos de gobernarnos a sí mismos, porque dice la palabra de Dios algo bien importante. En el versículo 4 dice: mirad también las naves. Pone de ejemplo una nave gigante que se puede controlar. ¿Por qué nosotros no nos vamos a poder controlar? Muchas veces, amados hermanos, requerimos de pedirle al Señor esa sabiduría. Requerimos de decirle al Señor: ayúdame, Señor, porque ciertamente yo voy a abrir la boca y ¿qué voy a decir? Es importante pensar ¿qué voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Para qué voy a hablar? Porque muchas veces, si no tenemos nada importante, es mejor quedarnos callados. Versículo 6 dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad, dice Santiago. El salmista David, amados, en el Salmo 32:9, dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y freno, porque si no, no se acercan a ti, dice el salmista David. Qué importante es que entendamos el consejo que Dios tiene para nosotros.
Porque ya sea que lo diga el salmista David, ya sea que lo diga Santiago, ya sea que lo diga Jesús, ya sea que lo diga quien lo diga, si está escrito en las escrituras, es porque Dios quiere que nosotros seamos diferentes, que nosotros usemos ese miembro con responsabilidad, que usemos nuestra boca con responsabilidad, con capacidad de sabiduría para saberla controlar. En verdad que es complicado, amados, pero no difícil. Porque dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces, dice, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Sabemos, amados, que aquí no hay perfección, caminamos hacia una perfección, pero no somos perfectos del todo. La perfección la vamos a alcanzar el día que lleguemos a la presencia de Dios. Pero ¿cómo la vamos a alcanzar? Caminando de esa manera, caminando con ese temor, entendiendo el consejo de Dios, entendiendo la recomendación del Señor. Porque ciertamente aquellos que no sujetamos la lengua, aquellos que le damos rienda suelta a la lengua, estamos en un riesgo de perdernos, amados hermanos. Recordemos que las palabras son vida o son muerte. Por eso la invitación que en esta mañana nos hace el Señor a través de esta escritura, amados, es para que nosotros podamos decirle: Señor, gracias, porque ciertamente es necesario controlar nuestra manera de ser. Muchas veces, casi sin hablar, no ofendemos a nadie. Ofendemos cuando abrimos la boca. Los fariseos le decían a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué se contaminan? Y Jesús deja muy claro, amados hermanos, que no es lo que entra a nuestra boca, a nuestro cuerpo, a nuestro estómago lo que contamina. Es lo que sale de nuestra boca. Porque lo que sale de nuestra boca es lo que tenemos en nuestro corazón, amados hermanos. Por eso la importancia de entender este mensaje que el día de hoy el Señor nos da a través de Santiago. Porque es importante que tú y yo recapacitemos y entendamos que dicen las escrituras que toda creación, refiriéndose a los animales que Dios crió, son gobernables, todos, menos el ser humano. Dice el versículo 7 y 8: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ya ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Cuando dice que hay ese riesgo en la lengua del ser humano, al grado de decir que es un común veneno mortal, sí es cierto, mis amados, porque muchas veces por una calumnia, por una palabra incierta que dijimos a alguien, podemos provocar tragedias, podemos provocar muerte, podemos hacer cosas terribles por una palabra que no controlamos, por una palabra que ni siquiera era cierta, y que si es cierta no nos incumbía a nosotros andarla diciendo, porque no somos nosotros jueces en este mundo. Pero a veces somos tan comunicativos que no podemos ver allá que alguien esté haciendo algo malo, porque ya lo andamos diciendo a todo el mundo. Si aquella persona se atrevió a hacer eso incorrecto, es el que está en riesgo. Pero si tú empiezas a correr ese chisme, se va a hacer peor el asunto. Por eso dice la palabra aquí algo bien importante: que todo lo criado
es refrenado. Todas las aves, animales, tienen freno. Pero dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Cuando habla de hombre se refiere a todo ser humano. A todo ser humano. ¿Por qué? Porque todo ser humano tenemos esa debilidad de no sabernos controlar, de explotar, de decir muchas cosas que después nos arrepentimos. Pero cuando ya las dijimos, ya no se puede no arrepentir. ¿Cuántas veces entre misma familia nos ofendemos? ¿Cuántas veces entre matrimonio nos ofendemos? Porque no tenemos la cordura de guardar ese tiempo de tranquilizarnos y decirle a Dios que Él sea el que tome el control de nosotros. Cuando ya se pasó el coraje, cuando ya se pasó la ira, es cuando decimos, híjole, mejor me hubiera quedado callado. Pero eso ya no existe, ya lo hiciste, ya lo hice, ya no se puede remediar. Lo soltaste, algo que no deberías de haber soltado, ya lo soltaste, ya hizo su efecto, ya heriste, ya mataste, porque con la lengua herimos y matamos, amados hermanos. Con una palabra mal dicha ofendemos y matamos muchas veces. No se necesita un arma para matar, se necesita una palabra sin control y herimos, lastimamos y matamos. Ese ejemplo que nos pone de que es uno de los miembros más pequeños que tenemos, pero uno de los más peligrosos, sí es cierto. Sí es cierto. Porque yo con las manos no voy a lastimar ni voy a matar a nadie. Pero es más peligrosa mi lengua que cualquier miembro de mi cuerpo. Yo no sé si algún día tú, por alguna mala palabra que soltaste y no lo pensaste antes, provocaste un problema. Provocaste una separación de personas que se amaban, de hermanos, de amigos, por haber dicho algo incorrecto. Yo no lo sé. Pero muchas veces eso suele suceder. Por no tener ese control, por no tener ese cuidado. Recordemos que Dios nos ha dado la lengua para bendecir. Nos ha dado la lengua para glorificarle, para cantarle. El día de hoy alabamos al Señor con nuestra boca y abrimos la boca y usamos la lengua. Pero es para exaltar el nombre de Dios. Es para reconocer su grandeza, es para reconocer el amor que Él tiene para con nosotros y decirle que le estamos completamente agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, no para otras cosas, amados hermanos. Créanme, yo en algún tiempo quizá he hablado una palabra incorrecta, pero dice la palabra, dicen las escrituras que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos nosotros a dar cuentas de ella. De toda palabra ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? Algo que no edifica, algo que no te va a dejar algo bueno, algo que no tiene para qué soltarla. Y muchas veces la soltamos. Muchas veces decimos cosas sin sentido, cosas que no teníamos para qué decirlas. Dice allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 36 y 37, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjate nomás cuánto poder tiene una palabra. Puede ser justificado o puede ser lo contrario, condenado.
Dios no quiere la condenación, amados hermanos. Recuerden que dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan 3:17, que el Señor no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. No envió a condenar, envió a salvar. Pero aquí el mismo Jesús nos enseña, el mismo Hijo de Dios nos dice que de toda palabra sin sentido, que de toda palabra que no es importante, vamos a dar cuentas, porque Él la nombra ociosa. De tal manera que el mensaje es tan claro que si el día de hoy salimos con la actitud de que, pues lo decía el hermano, pero yo voy a seguir mi vida igual, estás en todo tu derecho de seguir la vida como tú quieras. Solamente recuerda lo que Jesús nos dice en San Mateo 12, 36 y 37. Tú puedes hacer lo que quieras si así lo piensas o así lo crees. Aquí solamente te damos el consejo de parte de Dios. Aquí solamente Dios nos da ese consejo para bienestar de cada uno de nosotros, para el bien de cada uno de tu familia, de todos los que en un momento tenemos esa necesidad de parte de Dios. Así es que, amados, es bien importante que le demos oído a esta palabra, y que si en algún momento tienes un problema y entras en ira, tranquilízate. Pídele a Dios que te dé esa tranquilidad. Ahora en la semana veníamos de por acá de Villas de la Hacienda con mi esposa, y pongo mi direccional para meterme hacia la colonia, pero no me le cerré a nadie, y pasa un hombre, yo creo que iba iracundo, y me dijo: ¡perro! Sentí coraje porque dije, bueno, ¿por qué me dice perro? Ni siquiera me le cerré, ni siquiera le hice nada. Esta me dice mi esposa: ¿te dijo a ti? Le digo, sí. Sí, me dijo a mí. Y sí sentí así como que, dije, Señor, perdóname, Dios, perdónalo y que siga su camino. Y es bien difícil, amados hermanos, cuando alguien te ofende sin motivo alguno, pero es donde hay que demostrar que verdaderamente queremos aprender esta palabra. Es cuando verdaderamente decimos: Señor, gracias porque cerraste mi boca. Gracias porque no permitiste que yo soltara algo que después de ello me arrepintiera. ¿Por qué? Porque suele suceder, te suele suceder a ti, me suele suceder a mí, porque todos andamos en la calle y todos nos encontramos con gente con espíritus llenos de demonios. Y esa gente con espíritus llenos de demonios son los que chocan contigo, porque esos espíritus saben que tú traes un espíritu de Dios y ellos traen espíritus malignos y chocan, y es cuando te provocan, amado hermano, te provocan para que tú te saques de tus casillas y empieces a blasfemar el nombre del Señor. Pero qué importante es que tengamos esa madurez, tengamos esa sabiduría para decirle: Señor, ciérrame la boca, no permitas que yo la abra. Y en verdad, amados, como ese ejemplo de la semana, amados, hay muchos, y sé que te pasa a ti, sé que les pasa a todos, pero qué importante que tengamos, hermanos, la fortaleza de no soltar nuestra boca, porque cuando la soltamos, cuántas cosas hacemos. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 13, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay alguien que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, y veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Por qué les dice Pablo a los romanos esto? ¿Acaso los romanos andarían envueltos en chismes? ¿Acaso los romanos andarían provocando problemas por no controlar la forma de hablar? Algo había en la iglesia de Roma para que Pablo les hablara de esta manera.
Yo sé que en todas las iglesias hay conflictos. En todas las iglesias de aquellos tiempos había conflictos, porque Pablo les habla fuerte a algunas de ellas, incluyendo a los corintios. Probablemente también en estos tiempos hay aún en las iglesias que no tenemos ese control, amados hermanos. Pero la invitación de Dios el día de hoy es para que tengamos ese control. Cuando te enojes con alguien, mejor no hables. A veces es necesario mejor quedarte callado, porque cuando hablas sin tener cosas importantes que decir, no se arregla ningún asunto. Al contrario, todo se echa a perder. Porque no tuvimos la cordura de callarnos. No tuvimos la cordura de decir: cierro mi boca y no hablo. Versículo del 9 al 12 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Qué conclusión tan hermosa de Santiago? ¿Qué conclusión tan poderosa, amados hermanos? ¿Por qué te digo poderosa? Porque es la realidad. Versículo 9 dice: con ella bendecimos al Padre, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que son hechos, ¿a qué, amados? A semejanza de Dios. Ah, no, pues yo te ofendí a ti, yo no ofendí a Dios. Estás ofendiendo al hombre que fue hecho a semejanza del Altísimo. Y cuando ofendes al hombre, ofendes a Dios. No hay vuelta de hoja, no hay escapatoria. Si ofendes a un ser humano, estás ofendiendo a Dios. Porque Dios nos hizo con amor, Dios nos rescató con amor, tal amor que entregó a su Hijo. ¿Crees que Dios no te ama? Claro que sí. Entonces lo importante, amados hermanos, en este tiempo es que nosotros tengamos esa autoridad sobre esa arma peligrosa. La lengua es un arma muy útil, pero también a la vez muy peligrosa. Con ella decimos verdad, con ella decimos mentira. Y dice ciertamente Santiago en el versículo 9: con ella bendecimos al Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Qué terrible. Nosotros, amados, ya no tenemos por qué maldecir a nadie. Recuerden lo que dijo el Señor al pueblo de Israel: quien a ti te bendiga, yo le bendigo, dijo el Señor. Quien a ti te maldiga, yo lo maldigo. Si a Dios nos está diciendo: no estás solo, si hay alguien que emite maldición contra ti, yo también lo voy a maldecir. Por eso es mejor que tú bendigas y no maldigas. Porque una maldición, amados hermanos, no es grata delante de Dios. Por eso nos lo enseña en esta porción del versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Eso dice Santiago, eso dice Jesús, eso dice Jehová Dios de los ejércitos, eso dice el Espíritu Santo, amados hermanos.
No podemos ahorita venir a la iglesia y estar entonando salmos, coros y gozándonos en la presencia de Dios y el Espíritu Santo fluyendo, y salimos de aquí, nos encontramos con un problema y se acabó la unción, se acabó la santidad del momento del culto y volvemos a ser diferentes. Ese es el problema. Porque si alguien que conoce que tú viniste aquí, que saliste de aquí, va a decir, mira, y acaba de salir de allá donde les predican. ¿Oíste qué palabrota está diciendo? Y a veces suele suceder que todos decimos, es mi problema, yo hago lo que quiera. No es tu problema, amado. Porque blasfemas el nombre de Dios, lastimas el nombre de Jesucristo, lo estás crucificando nuevamente, amado. Con esas actitudes, con esas acciones, lo estamos llevando al madero otra vez y crucificándolo, porque no hemos entendido que Él fue ese madero para que a nosotros se nos quitaran todas esas malas costumbres. Termina diciendo Santiago, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Acaso una fuente podría ser? Porque una fuente es hecha por un hombre, pero un manantial, amados hermanos, un manantial que es por la naturaleza de Dios. ¿Quién ha tomado agua de manantial? ¿Quién ha tenido la dicha de llegar a un manantial allá en su provincia y llegar y tomar agua de aquella que está manando de la montaña? No puede salir de esa montaña, de un manantial de dos tipos de agua. Va a salir solamente un tipo de agua. Y es exactamente lo que el Señor nos enseña a través de Santiago. No podemos nosotros ser una cosa ahorita y otra cosa el día de mañana. No podemos ser cristianos el domingo y ser impíos el lunes. No, amados. Esa es la enseñanza que Dios nos quiere dejar en esta mañana a través de Santiago. Ser genuinos, ser legítimos, ser únicos. No sé si en tu trabajo la convivencia con tus amigos es de groserías, es de decir cosas fuera de lugar. Yo no lo sé, pero quien lo sabe es Dios, porque dice que sus oídos y sus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. Yo no sé si con tus amigos, amigas, echas tus chascarrillos que no son correctos, que no son, que a Dios le agradan. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé si el apóstol Pablo sabía lo que vivían los romanos, pero Dios sí sabe lo que vivían los romanos. Dios sabe lo que vivían los corintios. Dios sabe lo que vives tú y lo que vivo yo. De Él no podemos escondernos, amados hermanos. Y termino. Hermanos míos, cómo me gusta esta frase de Santiago. Hermanos míos, se nota, se siente con qué cariño, con qué amor Él habla al pueblo, con qué amor escribe esta carta. Como que no está en un momento de mucha preocupación, sino que está relajado. Y con todo el amor para que esta carta surta efecto a aquellos que la reciban, aquellos que la van a leer. Y dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tú dirás: pastor, a mí que me pregunta, yo no soy agricultor, ni soy campesino. Pero todos sabemos, amados hermanos, que cada género de árbol da su fruto. Yo no puedo tener en mi jardín aguacates y produzca duraznos. Tengo aguacates que producen aguacates, tengo duraznos que producen duraznos. Cada uno produce su fruto que debe producir. Y nosotros debemos de producir el fruto que Dios quiere. Que sea un fruto agradable a Dios. Que sea un fruto como el Señor nos enseñó. Que Él no hace
cambios, amados hermanos. Él no puede decir que tú y yo el día de hoy venimos y le exaltamos y al rato lo estamos diciendo cosas que a Él le van a ofender, que a Él le van a doler. Porque, amados, todo lo que nosotros hablamos, Dios lo escucha. Todo lo que nosotros pensamos, Dios ya lo sabe. Qué importante es controlar no solamente nuestra boca, sino también nuestra mente. Qué importante es que entendamos que a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce a la vez. Amados, nada puede causar mayor daño que la lengua si no la mantenemos sujetada, si no la mantenemos controlada. Porque verdaderamente Dios sabe de cada uno de nosotros qué hacemos, qué hablamos, cómo hablamos. Así es que en verdad, relacionado a lo que Santiago nos enseña el día de hoy, lo que Dios nos enseña a través de Santiago es evitar la presunción que nos habla en el versículo 1, a no sentirnos unos más que otros. También nos enseña algo bien importante, a dominar la lengua, a hablar bien de los demás, amados hermanos. ¿Para qué hablar mal de los demás? Total, si alguien te cae mal, enfréntalo. Si alguien no es de tu agrado, párate frente a él y dile lo que sientes, pero no andes hablando a sus espaldas. Porque eso nos enseña que somos cobardes. Porque de frente no podemos enfrentar las cosas. Nos es más fácil morder por atrás que enfrentar. Esa es la recomendación de Dios a través de Santiago. No hables mal de los demás, habla bien. Lo que conozcas de Él, habla bien. Si conoces de Él 50% de cosas buenas y 50% de cosas malas, habla lo bueno. Lo malo, no lo metas. Lo malo, déjalo fuera. Solamente habla lo que puede ser agradable delante de Dios. Así es que yo dejo en tu corazón esta palabra, medítala. Medítala. Y si no te quedó claro, vuelve a leer la porción. Y sé que Dios te lo revelará a través del Espíritu Santo. Y que verdaderamente sea algo poderoso para ti. Y si en algún momento le dimos rienda suelta a ese miembro pequeño que incendió grandes fuegos, que lastimó, que mató, el día de hoy, amado, bueno, en ti está ponerle freno. Y no necesitas uno de caballo, no necesitas un timón, necesitas vivir en el Espíritu Santo. Él será el que te dé la sabiduría para frenar tu lengua y no ofender ni lastimar. Cuando te enojes con alguien, pide a Dios que te ayude a controlar ese miembro peligroso, porque después que matamos con él, ya nada se puede hacer. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo.